Escudriñando la Semana Santa. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de nuestros medios de comunicación y hoy celebrando esta Semana Santa. Y a lo que nosotros, gracias al Tabernáculo Bíblico Bautista Central y el Colegio Bautista de Teología, como lo ha conmemorado en esta serie de programas, Escudriñando Semana Santa. Y hoy tenemos un nuevo tema, y el tema es la niñez, bautismo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero también invitarles a que usted nos pueda sintonizar por el canal del Colegio Bautista de Teología, el canal de YouTube, en CBT TV. Usted nos puede ver este programa y todos la serie de programas que vamos a tener a lo largo de toda esta semana. Nuevamente, gracias por su sintonía. Y quiero presentarles a los que nos van a estar compartiendo, todos catedráticos de nuestro seminario teológico. De hecho, yo espero que estos programas sirvan para ustedes, para querer estudiar en nuestro seminario, para poderlo motivar a que estudie las Sagradas Escrituras. Nos acompaña como catedrático el pastor Jaime Peñate, así también nos acompaña el pastor Benjamín Portillo y la mamá de los pollitos, nuestra hermana Rosemary de Reyes, que hasta donde yo sé, ya va para 38 años dando clases en el seminario. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, queridos pastores y hermana Rosemary. Ahí estamos a la orden. Bien, no podemos hablar de Semana Santa sin hablar acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y este preciso programa, antes de llegar a los días principales, por decirlo de esa manera, el día miércoles, jueves, viernes y el domingo de resurrección, pues vamos a hablar un poquito acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y la primera pregunta que yo tengo para nuestros catedráticos es, según las Escrituras, ¿qué conocemos de la niñez de nuestro Señor Jesucristo? Pastor Jaime Peñate o hermana Rosemary. Sí, primero las damas. Hermana Rosemary. Bueno, en los evangelios es poco lo que hay de la vida de Jesús. Lucas, el evangelio de Lucas es el que más habla. En el capítulo 2, desde el 41 al 52, es la referencia que se da acerca de la niñez de Jesús. Lastimosamente no tenemos pues otras referencias, otras fuentes para poder saber cómo fue la vida de él en su niñez. Hay tal vez una cosa que es bueno podamos agregar al respecto en esa cita, por ejemplo, del Evangelio de Lucas. Específicamente los versículos 51 al 52 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces hay dos situaciones que nosotros podemos ver precisamente de esa mención que hacen las Escrituras. El hecho de que mencione que estaba sujeto a sus padres, una de las cosas que indica es, por ejemplo, el tipo de vida que él llevó. Es por eso de que nosotros vemos más adelante en los evangelios, por citar dos casos, en Mateo 13:55 y en Marcos 6:3, donde la gente lo identificaba como el hijo del carpintero. Entonces una de las cosas que él debió hacer, por ejemplo, es aprender el oficio de su padre, que era la carpintería.
Y la carpintería en esos tiempos pues no implicaba la cuestión aquella de que se iba a la ferretería y ya venía la madera cepillada y toda la cosa, ¿no? Sino que la carpintería implicaba en algunos casos ir a cortar el árbol, llevarlo al lugar donde se iba a trabajar. Y eso es bien ilustrativo porque una de las cosas para las que sirvió, y vemos en el ministerio de Jesús que, por ejemplo, Él necesitó de muy buena salud para desplazarse de un lugar a otro y, por ejemplo, para llevar la cruz. El hecho de llevar la cruz después de estar desvelado, azotado, implicó de que Él tenía una buena condición física. Entonces, lo primero es eso, de que Él definitivamente debe dedicarse a la carpintería. La gente lo identificaba como el hijo del carpintero. Y la otra cosa también de que dice de que crecí en gracia para con Dios y con los hombres. Seguramente la gente que le conocía del lugar donde ellos vivían en Nazaret, lo veían, veían su día a día, lo veían que salía a trabajar con su papá, y por lo que nos dice la Escritura, a la gente le agradaba mucho su persona, ¿no? Entonces, a pesar de que lo que se dice es relativamente poco, pero sí es lo suficientemente ilustrativo como para que nosotros podamos saber cómo era la niñez de Jesús, ¿no? Porque ya si lo vemos así a nivel de historias no bíblicas, por ejemplo, hay una historia que está en el Evangelio de la infancia de Tomás. Esa historia que está en el Evangelio de la infancia de Tomás menciona, por ejemplo, un caso de que, según dice este libro no inspirado, Jesús tenía un amigo que se llamaba Zenón. Entonces este Zenón, lo que le pasó a él fue de que se cayó de un techo y murió. Los papás de Zenón le echaban la culpa a Jesús de que por causa de Jesús era de que este muchacho se había caído y había muerto. Y una de las cosas que hizo Jesús por él pues fue devolverle la vida. Pero claro, estamos hablando que es una narración no bíblica, pero nos da una idea sobre qué pudo ser en ese momento de los primeros años de la vida de Jesús. Pastor Benjamín. Sería interesante remarcar también en este caso, pues ya que nuestro Señor Jesucristo se convierte en el personaje más importante de esta semana, la importancia acerca de las profecías que hablaban de su nacimiento. Porque siempre se habla acerca de que, como no hay un relato bíblico que nos indique en ciertos aspectos de su niñez, nosotros en las profecías de Isaías encontramos que definitivamente su niñez fue como un niño normal. Un niño que creció junto a sus padres, fue alimentado como un ser humano normal, porque de repente surgieron unas herejías más adelante acerca de su persona, de que en realidad no era un ser humano normal, sino que había recibido por ahí una especie de revelación o algo adicional que más adelante se conoció como algo que era una herejía acerca de un Cristo divino. Pero sí la Escritura nos marca, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Algunos mencionan que ahí se está mencionando proféticamente su naturaleza humana y su naturaleza divina al mismo tiempo. Y eso nos indica también el hecho de que definitivamente al existir una profecía de tal magnitud, definitivamente cuando viene el anuncio del ángel, que a mí me impacta mucho el anuncio del ángel a María, porque ninguna mujer había recibido una información tan maravillosa como la que recibe María en ese momento, porque ella no se inventó nada. A ella le dijeron, van a nacer un niño en tu vientre. Y por eso la pregunta que ella hace es muy impactada. ¿Cómo puede ser algo de esa forma? Si yo no tengo esposo, como nosotros ya lo interpretamos cuando dice no conocido varón. Entonces esto nos indica que al quedar ella embarazada y luego pues su posterior nacimiento, la Escritura nos marca también en ese capítulo 2 citado por el pastor Peñate y por nuestra hermana Rosmery acerca de su circuncisión. La circuncisión del niño fue a los 8 días, como la ley lo indicaba. Y luego su posterior presentación en el templo a los 40 días. Entonces era un niño normal y que definitivamente pues tuvo que ser alimentado como los demás. Y tuvo que ser instruido en el hogar por la madre, por el padre, como un niño normal.
Eso me lleva a la segunda pregunta que quiero hacer. ¿Cuál fue la formación de Jesús? Y hablo acerca de los estudios que Jesús tuvo que haber tenido y también la instrucción, la guía de parte de tanto de su padre José como de su madre María. Entonces, ¿cuál fue la formación de nuestro Señor Jesucristo, hermana Rosemary? Bueno, como estuvimos comentando con los pastores, pues que él tuvo una vida normal desde pequeño. Y la costumbre era que el niño a los 3 años era enseñado por sus padres, así era la ley, en Deuteronomio capítulo 6, y también tenía él que ir a la sinagoga. Según la costumbre bíblica, a la edad de 5 años ellos ya podían ir a la sinagoga y empezaban a estudiar. Algo que llama la atención es que el libro con el que comenzaban a estudiar era el libro de Levítico. Y bueno, es un libro que nosotros casi no leemos pues por todas las leyes secundarias que hay ahí. Y bueno, en Pentateuco se ve que ese libro es el manual del creyente, de los judíos. Y me llamaba la atención a mí porque ellos estudiaban inicialmente, ¿por qué no Génesis, la creación? ¿Por qué no el Éxodo, la salida? Sino que Levítico, porque para ellos desde pequeñitos ellos tenían que ser instruidos en la ley qué cosas debían hacer y qué cosas no debían hacer. Entonces el manual es para ellos el manual de santidad, el libro de Levítico. Entonces él fue instruido en la sinagoga, ya existían las sinagogas allá en Israel en el tiempo de que Jesús estuvo, y por eso pues él tuvo que haber sido enseñado muy corriente como cualquier niño judío. Esa es una, y también la otra de que debemos de recordar de que no solamente estaba la cultura judía, sino que también estaban los romanos, que en ese momento era el imperio dominante, ¿no? Sí. Y en ese caso, bueno, primero vamos a ver lo que nos dice la Escritura y de ahí vamos a ver la relación, en este caso, del imperio romano. Por ejemplo, tenemos el caso de que en Lucas 4:16 menciona que dice que vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entonces podía leer, ¿no? Y esa es una de las primeras cosas, podía leer. Ahora, ¿por qué era que Jesús podía? Bueno, y teniendo en cuenta que podía leer a pesar de que su papá era carpintero, por aquello de que se pudiera pensar de que es que Jesús aprendió a leer por el propósito que tenía su vida, por eso lo hizo. No, sino que se daba la situación, como Rosemary comenta, el hecho de que en las sinagogas era un lugar donde los niños recibían instrucción. Eso sí lo vemos desde el punto de vista de los judíos. Si lo vemos desde el punto de vista de los romanos, ocurría una situación bien interesante. El hecho de que precisamente de las civilizaciones de la antigüedad, los romanos tuvieron una curiosidad, y era de que fueron prácticamente de las culturas de ese entonces los que más velaron por la alfabetización de sus ciudadanos. Igual los griegos. Ajá, igual que los griegos, aunque en el caso de los romanos, digamos como que ellos llevaron un poquito más allá el asunto. Y una de las cosas que deja entrever eso, porque vaya, por ejemplo, nosotros vemos en los evangelios de que se habla acerca del uso de monedas. Entonces, ¿qué implicaba? Ellos no hacían trueque. El hecho de que existiesen las monedas, y hay una discusión muy interesante en National Geographic al respecto, el hecho de que ellos ocupasen las monedas implicaba de que la gente conocía cierta matemática básica, ¿no? En el sentido de que algo tenía un precio, con esta moneda lo podía pagar, si la moneda sobrepasaba el valor de lo que yo quería, me iban a dar vuelto. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Era más aplicado porque no había calculadora. Ajá, pues sí. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? El Imperio Romano, por ejemplo, una de las cosas que velaba por sus ciudadanos era el hecho de que ellos pudiesen tener cierta educación básica que incluía, por ejemplo, la lectura, una matemática básica, ya conocimientos más especializados como, por ejemplo, la ingeniería que demostraron los romanos en la construcción de los acueductos y ese tipo de cosas. Ya eso ya estaba reservado para alguien que tenía las posibilidades de poder aprender eso. Pero sí, el común de los mortales, una de las cosas que los romanos velaron mucho era precisamente por su alfabetización y también porque hubiese cierto conocimiento básico de las matemáticas y de todo aquel tipo de conocimiento que se pudiese ocupar en el día a día.
Estaba, por ejemplo, la situación esta de que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, desde el punto de vista de los romanos, cuando ya llegaban a la edad de la adolescencia, había cierto conocimiento que a ellas les era impartido pensando en que ellas en algún momento iban a administrar un hogar. Entonces, administrar no solamente el hecho de hacer la limpieza, ¿no? Sino que de manejar el presupuesto familiar, de saber, por ejemplo, de que el dinero que tenía se iba a alcanzar para poder cubrir los gastos que se iban a tener. Las escrituras inclusive mencionan de que en algún momento hasta pagaban impuestos. Entonces, había una serie de situaciones en las que definitivamente la gente tenía que tener cierto conocimiento general. Por el lado de los judíos estaban las sinagogas y por el lado de los romanos también estaba un interés en que la gente pudiese tener cierto tipo de conocimiento para poder desenvolverse en esas áreas. Pastor Luis Javier. Sí, podría agregar el hecho de que como cuando mencionamos la palabra formación, casi siempre las personas tienden a pensar en una formación religiosa en este caso. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan 7:15, menciona que los judíos se maravillaban y preguntaban, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? Al parecer, pues ahí a ellos están haciendo referencia a una educación formal, digamos. Sí, más elevada como la de ellos. Correcto, o sea, no la formación que usted menciona común, ¿verdad?, de cualquier ciudadano, porque vaya, hoy en día nosotros conocemos lo que se le dicen grados, que primer grado, que séptimo grado, y todo ese tipo de formación. En el caso de nuestro Señor, pues la formación fue prácticamente una formación, podemos llamar así, teológica, en el sentido de que, si en Deuteronomio, que citaba nuestra hermana Rosemary, citaba Deuteronomio al principio, Sí, en Deuteronomio, ella citaba Deuteronomio 6, porque ahí pues habla en el sentido de que los mandamientos tenían que ser puestos por obra y debían de ser enseñados a los hijos, al hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Y todo eso, esto indica que en su hogar, definitivamente el padre debía de encargarse de enseñarle los mandamientos. Y aquí puede ser una pregunta, ¿a qué tipo digamos así, de libros o a qué acceso tenía a ese tipo de cosas? Porque José, María no eran sacerdotes, como en el caso de Zacarías y Elizabeth, que eran los padres de Juan el Bautista. Cualquiera puede decir, él sí tenía acceso a cierta escritura. José no la tenía, sino que era una instrucción que ellos habían tenido también en su crecimiento normal. Y definitivamente la formación de él, adicional a eso que usted mencionaba, de lo básico, de los conocimientos elementales de la vida, su formación teológica fue como cualquier otro niño también. Y hay un detalle inclusive que podríamos agregar al respecto, por ejemplo, no solamente tal vez la educación que Jesús pudo recibir de una manera formal, sino aquella, por ejemplo, que veía de sus padres en lo que respecta al ejemplo. Y tal vez quisiera referirme en este caso a Lucas 22:41, donde habla de que dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua pues era una de las 7 fiestas oficiales que están descritas en Levítico 23. Entonces una de las cosas que se daba era de que sus papás tenían la costumbre, el hecho de poder decir, mire, todos los años vamos a asistir a esa fiesta. Seguramente de que el asistir a la fiesta implicaba las preguntas de que, mire, ¿y esta fiesta por qué se celebra? ¿Qué es lo que se supone que hacemos en ella? Claro, la fiesta de la Pascua y nosotros podemos darnos cuenta por una lectura de las Escrituras de que conmemora la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? El sacrificio del cordero, que su sangre pues era colocada sobre los postes y el dintel. Entonces, habían una serie de cosas de que no era, tal vez como alguien pudiera pensar, quizás lo tenían sentado solo estudiando, no, sino que habían ciertas cosas que eran más como cosas, como asuntos familiares, pues el hecho de decir la familia, mire, vamos a ir a Jerusalén, y dice la Escritura que lo hacían todos los años, vamos a ir a Jerusalén, vamos a participar de la fiesta de la Pascua, las preguntas que podían surgir sobre el por qué se celebraba. Y claro, y así lo vemos más adelante, pues ya cuando las Escrituras comienzan a darle forma al asunto. Por ejemplo, el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios de que dice nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, claro, eran situaciones de que nos vamos dando cuenta de que aparte de la educación formal que se podía dar, ya sea vía las sinagogas,
vía aquellas cosas que facilitaba el Imperio Romano para que su gente pudiese tener cierto conocimiento general. También estaba el conocimiento de ese familiar, ¿no? El hecho de poder decir, mire, vamos a la fiesta, el hecho de que Jesús fuese circuncidado al 8º día. Entonces había una serie de cosas en las cuales se ve de que su familia en ese sentido era muy observadora de aquellos preceptos que las Escrituras tenían para lo que era la vida de una familia, ¿no? Pastor Benjamín, una preguntita en un minuto antes de irnos al primer corte. Desde la niñez de nuestro Señor Jesucristo, ¿Él sabía su propósito desde su niñez? ¿El propósito que tenía que cumplir? Cuando nosotros nos referimos directamente al texto de Lucas, que ya se citó anteriormente, donde se habla de ese momento en el 2:49 específicamente, luego de que ha regresado su padre y su madre porque se había quedado él atrás, digamos así, de la caravana. En ese versículo 49, si nos vamos directamente allí, dice: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y un par de versículos atrás, o uno atrás, María le ha dicho: tu padre y yo te hemos estado buscando. No podía ser el mismo padre del que estaban hablando en este caso. Si nos referimos solo a eso, podríamos decir que hasta ese momento él tomó la conciencia de que él era el escogido. Sin embargo, si nosotros vamos un poco más atrás, aquí estamos a sus 12 años, yo compartí aquí con mi estimada hermana Rosemary de que definitivamente María era una madre muy llena de amor. Y cuando ella recibe el anuncio del ángel en su momento de su concepción, le vamos a llamar así, el ángel le dijo claramente: este será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David eternamente y para siempre. Esto significa que María siempre supo quién era ese niño. Y seguramente lo debe haber compartido. Y seguramente con él. Se lo compartió en algún momento, no podía decirle todos los días de su vida, pero él fue creando una conciencia de aquel, porque no podemos decir, porque la palabra anonadado que muchas veces se ocupa en la kenosis, que se menciona ese término, no significa anonadado que perdió la memoria, que no sabía ni dónde estaba, no sabía ni quién era, no sabía que un día había habitado en el trono de los cielos, pero sí como niño normal. Recuerde que dice, pues ese elemento del ser teantrópico, 100% hombre, para mí que su madre le dijo. Sin embargo, eso no causó en él ningún impacto psicológico, le puedo llamar así, de poder decir: soy un niño diferente, voy a hacer cosas distintas. Era un niño normal, claro. Pero para mí siempre lo supo. Amén. Pero aquí llegó un momento específico. Exacto. Ok, gracias. Vamos a ir a una primera pausa. La invitación es que no se despegue porque seguimos con este programa escudriñando la semana. Escudriñando la Semana Santa. Gracias por seguir en sintonía. Nosotros aquí seguimos con nuestros catedráticos de nuestro Colegio Bautista de Teología. Y hablamos acerca de la niñez de nuestro Señor Jesucristo, lo importante que fue el estudio, lo importante que tuvo las enseñanzas del Padre y tanto de la Madre. Ahora viene un acontecimiento que marca el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es el bautismo. El bautismo de Jesús, mi querido Pastor Peñate, ¿era necesario? Bueno, hay que tener primero un poco el trasfondo de qué ocurría en el caso del Antiguo Testamento, porque por ejemplo en el caso del Antiguo Testamento había cierta clase de rituales por los cuales la persona era sumergida en aguas corrientes. Por ejemplo, menciona las Escrituras en el libro de Levítico, que dos de las situaciones que llevaban a esa situación, una en el caso del hombre cuando se daba el flujo de semen, en el caso de la mujer cuando estaba en el periodo menstrual, también estaba la situación, por ejemplo, cuando se tocaba a un muerto. Entonces, en ese tipo de situaciones, como parte de la purificación de esas causales,
una de las cosas que hacía la persona era de que se sumergía en aguas corrientes. Ahora, en el caso del bautismo de Juan, hay una diferencia bien importante sobre por qué Juan lo hacía. Porque Juan no lo hacía considerando esa situación del bautismo ritual de purificación, sino que el propósito por el que Juan lo hacía, menciona las Escrituras, era como una demostración de que la gente iba a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Claro, en el momento cuando Jesús llega y que para que Juan lo bautice, en ese momento Juan se queda con aquella situación: yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero una de las cosas que el Señor le responde, y específicamente en Mateo 3:15, le dice: pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, en el caso de Jesús, el bautismo no tenía como finalidad el hecho de que él decir como que él fuese a necesitar limpieza de pecados, porque las Escrituras, sí, porque las Escrituras claramente lo dicen que no tenía pecado. Sin embargo, hay una situación que nosotros vemos en los evangelios respecto de la persona de Jesús. Era el hecho de que muchas cosas que él hacía, o más bien decir que enseñaba, a veces las enseñaba en base al ejemplo. Está, por ejemplo, la versión del Evangelio de Lucas sobre por qué Jesús enseñó el Padre Nuestro, y es bien interesante, porque en la versión del Evangelio de Lucas sobre por qué enseñó esa oración, dice de que lo hizo porque él terminó de orar y los discípulos se le quedaron viendo: mira, nosotros quisiéramos aprender a hacer eso, pues. Entonces hay ciertas cosas, o por ejemplo, como en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, en el caso del bautismo de Jesús, tenía como finalidad, entre otras cosas, el darnos ejemplo a nosotros de vida. Más adelante, por ejemplo, nosotros vemos en Mateo 28:19, cuando Jesús da la gran comisión, de que una de las cosas que él menciona es de que había que hacer discípulos bautizándolos. Hubiera sido un poco ilógico que él hubiera dicho: mire, hay que bautizarlos, y él no dar el ejemplo de cómo era que se hacían. Entonces, él no lo hizo en función de que él necesitase limpieza de pecados, pero sí lo hizo en función de darnos un ejemplo, para los creyentes de todas las edades sobre lo importante de dar ese paso. Aparte de que también había una profecía de que lo iba a hacer, ¿no? Entonces era también otra de las cosas que tenía que ver en ese asunto. Ana Rosemary. Bueno, comparto lo que acaba de explicar el pastor Peñate, que él lo hizo más que todo como un mandato de obediencia, que es lo que a nosotros nos han instruido pues en el Evangelio, y más que todo pues para que se cumpliera toda justicia, y casi prácticamente con eso él está como iniciando ya su ministerio público, dando la apertura a su ministerio público. Y igual nosotros, ¿verdad?, que tenemos que también bautizarnos como una confirmación de que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador personal. Y hay una cuestión también, por ejemplo, en eso del bautismo, que no es, por ejemplo, de que Jesús y Juan hasta antes de ese momento no se conocían. Sí se conocían. Claro. De hecho María y Elizabeth, que era la mamá de Juan, se conocían aún desde el momento desde el momento que estaban con los bebés en sus vientres. Ya desde ese momento ya se conocían. Entonces ellos inclusive en su niñez debieron relacionarse el uno con el otro. El asunto se da, y por qué lo del bautismo es tan, digámosle así, tan especial, es por el hecho de que a Juan se le había dicho de que para él saber quién era el Mesías, precisamente se iba a dar el incidente ese de que lo iba a tener que bautizar, y el incidente ese de cuando el Espíritu Santo viniese sobre él en forma de paloma. Entonces, aunque Juan sí lo conocía, pero en ese momento le quedó aquella situación: bueno, a quien yo he conocido desde mi niñez, resulta que es el cumplimiento de las profecías. Aparte de que en ese momento que Jesús se bautiza, se da una situación bien importante. Nosotros vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, de que cuando Juan bautizaba generalmente llegaban multitudes. Tan es así de que las multitudes que llegaban, de que empezó a despertar cierta sospecha en el Imperio Romano. Por eso es que nosotros vemos en el Evangelio de Lucas que entre los que estaban cuando Juan estaba bautizando,
Habían soldados, y no era que los soldados habían llegado porque ellos querían creer en el mensaje de Juan, sino que los soldados habían llegado precisamente para vigilar, porque para el Imperio Romano ese tipo de multitudes así no dejaban de ser un poco sospechosas de que, bueno, ¿y ustedes qué se supone que están haciendo? Pues? Entonces fue un momento bien importante en el cual había una multitud que vio el bautismo de Jesús y que vio inclusive todo lo que en ese momento se dio. Entonces el bautismo tenía esa finalidad de que cuando Juan el Bautista, dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y bueno, y con todas esas señales que se habían dado, que había sido un bautismo público, que se había dado ese incidente, esa manifestación tan especial del Espíritu Santo, qué mejor presentación para la gente de decir, mire, ¿quieren saber quién es el Mesías? Ah, pues ahí está, mire, sí, ahí lo tienen. Así es. Y Juan pues tuvo el honor de presentarlo, que es la parte más interesante. Sí. ¿Algo más, pastor Benjamín, ahí? Sí, hay un elemento importante también acá, y es el hecho de que cuando él en un momento dado está con sus discípulos, por ejemplo en Mateo 20:22, dice, entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, cuando aquellos dos le están pidiendo que se quieren sentar a su derecha y a su izquierda, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Él estaba haciendo una referencia a su muerte. Eso significa que, como la pregunta dice, el bautismo de eso fue necesario que ocurriese, había ese elemento también de que él venía como ese plan, a cumplir con ese Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo en su muerte, como Pablo lo recalca en Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea que aquellas personas que creen que el bautismo se debe hacer de niño, pues ya no tiene esa finalidad de saber por qué es que una persona se bautiza. Por eso es que el bautismo siempre se ha predicado como entre adultos que han adquirido un conocimiento y específicamente que se han arrepentido de sus malas obras y han entrado en una dimensión espiritual distinta y han entendido que hay que morir al pecado, pero como individualmente, humanamente eso no se puede lograr, es a través de Cristo, a través de su sacrificio, esa muerte expiatoria, la que hace la gran diferencia. Lo que usted citaba, Pastor Peñata, acerca de que en la Gran Comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o sea, ahí hay un entendimiento que hay un sacrificio perfecto por los pecados. No, y aparte de que hay una situación en eso, de que vaya, en el caso de los creyentes en la actualidad, tenemos de que prácticamente solo tenemos dos ceremonias, que son el bautismo y la Santa Cena. Correcto. Y las dos apuntan al hecho de que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Amén. De hecho, precisamente la cita que usted hace del libro de Romanos, cuando dice los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, se ve que se estaba introduciendo ese nuevo elemento de decir, mire, el bautismo ya no va a significar lo del Antiguo Testamento de un ritual de purificación, sino que el bautismo ahora va a ir cobrando el significado de la muerte de Cristo. Y había sido entendido, porque cuando dice Pablo, o no sabéis, no está diciendo, mire qué ignorantes son, sino que algo que ustedes se supone que deberían de saberlo. Ya se había entendido ese aspecto. Ok, solamente Juan el Bautista podía bautizar a Jesús. Ana Romeri. Yo pienso que sí, solamente él, porque ya él estaba desde antes llamado para preparar el camino de Jesús. Tenía que él presentarlo, pues, y hacer ese evento tan importante para la vida de Jesús como es su bautismo. Yo considero que sí. Y tal vez no tanto el hecho de que nadie más pudiera, o sea, si sí. Pudo haber sido cualquiera, pero está muy interesante y me gusta tu aporte en el sentido de que había una profecía. O sea, había una profecía de que se iba a dar esa situación. La profecía, pues nosotros la tenemos en Isaías 43,
Y cuando se ve el cumplimiento en el Evangelio de Marcos, específicamente en Marcos 1 del 1 al 3, el Evangelio de Marcos dice, como está escrito en Isaías el profeta, dice, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando a Juan le preguntan, mira, ¿y tú eres el Cristo? No, le digo, yo no soy el Cristo, yo soy aquel de quien se dice de la voz que clama en el desierto. Entonces, él claramente sabía, si fuera solamente la acción de bautizarlo, cualquiera hubiera podido hacerlo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de que había una profecía de que él lo iba a hacer, pues entonces él debía de hacerlo. Sí, él debía de hacerlo. Pastor Benjamín, por el tiempo, el significado, después de que Jesús fue bautizado, pues dice la palabra del Señor que descendió el Espíritu con forma de paloma y una voz del cielo. El significado de tanto la aparición de la paloma y la voz, ¿cuál sería? Definitivamente la paloma era un animal de sacrificio. En el Antiguo Testamento, los famosos palominos que se mencionan muchas veces. Entonces, pudo haber existido el hecho de que Dios permite que en forma de ese animalito se conociese ese elemento de que iba a haber un sacrificio. El Espíritu Santo venía para ungir adicionalmente al Mesías. ¿Y cómo podemos estar seguros nosotros que esos dos elementos se conjugan de acuerdo al plan divino? No solamente iba a haber un sacrificio, no solamente iba a haber un ungimiento, sino que iba a haber también una agradabilidad, le voy a llamar, en el Padre, porque en el capítulo 42 de Isaías, siempre reconociendo la profecía, dice, aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces significa que cuando la voz del Padre se escucha, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, hay una combinación de dos versículos ahí de Isaías, esa es la confirmación de que no solamente el Señor iba a servir como el sacrificio expiatorio, sino que era el ungido específicamente escogido de parte de Dios para la expiación de la humanidad. Y es que lo que pasa también con ese incidente, bueno, que se oye la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Primero está la descripción en los evangelios, ¿no?, de que ocurrió ese incidente. Pero después las Escrituras tienen dos menciones más. La primera de ellas es en la transfiguración. En la transfiguración se repite, y bueno, y en el Evangelio de Marcos todavía le agrego un detalle. Nuevamente se oye la voz de este es mi Hijo amado y dice Marcos, a él oíd. O sea, le agrega lo que ya había dicho ahí en el momento del bautismo, de que este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ahora le agrega ese elemento, óiganlo. O sea, correcto. Él tiene el mensaje. Mateo lo menciona también. Lo menciona, correcto. Mateo 3:17 lo menciona y Marcos 9:7. Y el tercer momento es cuando el apóstol Pedro hace referencia precisamente a lo que se dio en el momento de la transfiguración. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro capítulo 1, él dice, mire, cuando nosotros escuchamos esa voz que decía, este es mi Hijo amado, Pedro ocupa precisamente ese incidente para hacer referencia en el sentido de decir, nosotros no estamos creyendo en ninguna fábula, sino que nosotros creemos porque hemos escuchado la voz de Dios que lo identificó como el Hijo amado en el cual tiene complacencia. Entonces, ese incidente de que el Espíritu Santo descendiese sobre él en forma de paloma y que se oyese la voz del cielo, tenía como finalidad para los creyentes el hecho de saber, mire, ¿y será realmente este el Mesías? Pues mire, está la confirmación de que sí es él, pues porque ha sido identificado claramente por Dios de esa manera tan inequívoca de que él va a ser. Otro hecho importante es que allí se puede ver el Dios Trino, el Espíritu Santo, el Padre, diciendo este es mi Hijo y el Hijo. Es correcto, bueno, ese es importante, ese detalle, porque pues todavía siguen existiendo los famosos debates acerca de que no hay una forma en la Escritura, que la palabra Trinidad no existe y todo ese tipo.
Ese detalle también es muy interesante. Sí. Ese evento fue lo atestiguaron muchas personas. No solamente Juan el Bautista, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, había mucha gente. Había mucha gente ahí en ese momento, Sí. mucha gente. Entonces es por eso de que eso llegó a tener tanta relevancia, el hecho de que si alguien tenía dudas de quién podía ser Jesús, y es que precisamente por la misma vida normal de Jesús, para muchas personas como que debió ser un poco difícil de decir, este es el Mesías. Bueno, Y que no es este el carpintero. ajá, bueno, que conocemos. inclusive todavía en los evangelios más de alguien da un cuestionamiento cuando dice, y de Nazaret puede salir algo bueno. Ujú, cabal. O sea, es como queriendo decir, no, mire, ¿y cómo va a ser eso que el Mesías va a salir de ahí? Sí. Entonces, el que ocurriese este incidente y que ocurriera de una manera tan pública, tenía precisamente para aquellos que tenían todavía inquietudes sobre si Jesús era quien decía ser, pues mire, ahí está la identificación de Dios, de que Dios da su aprobación, de que sí, efectivamente, Él es el Mesías que se había prometido en el Antiguo Testamento. Tengo una interrogante saliéndome un poquito de hecho es una de las preguntas que nos han mandado a nuestros medios de los hermanos, pero quiero traer la mención, ya que estamos hablando acerca de Juan el Bautista. ¿Eran familiares Juan el Bautista y Jesús? La Escritura solo menciona que eran parientes, esa es la única mención, no menciona tal vez el tipo de relación que había, pero solamente menciona que eran parientes. ¿Y María, la madre de Jesús y Elizabeth? Ahí era donde estaba ese sí. parentesco. Ahí está la conexión. Ahí es donde está la conexión. Entonces solamente, bueno, por lo menos en nuestra traducción dice de que Elizabeth tu parienta, y de hecho la palabra en el texto griego pues eso es lo que significa. Yo he escuchado cuando a veces dicen su primo Juan el Bautista, dice. Pero no podemos afirmar qué tipo de parentesco. No, hasta ahí no se puede determinar. Muy importante, porque hasta cierto punto yo le he llegado a considerar, y me atrevería a decir que hasta lo he dicho. Bueno. Pero, bueno. Era su primo, ¿verdad? Entonces, a veces ese tipo de deducciones, por ejemplo, hay quienes lo hacen considerando cuestiones, por ejemplo, del idioma arameo, que también era un idioma que en la época de Jesús se hablaba, pero la palabra que se ocupa en el texto griego pues solamente deja la cuestión de parentesco sin especificar. Perfecto. Bueno, vamos a una nueva pausa, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan por nuestros medios de comunicación. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. No se despegue, siga con nosotros. Escudriñando la Semana Santa. Gracias por seguir en sintonía. Nosotros aquí seguimos aprendiendo más de la palabra del Señor y en lo que corresponde al tema de ahora, que es la niñez, el bautismo, y ahora vamos a hablar acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Queridos catedráticos, pregunto, ¿en qué consistió el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Hago la aclaración en si fue más predicación, más milagros, o fue algo verdaderamente balanceado el ministerio de nuestro Señor. Pues hubo de todo. Hubo de todo, pero tal vez si queremos empezar a ponerle un poco de orden al asunto, una de las cosas que se ve era lo que tenía que ver con la parte de la enseñanza. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, cuando es la sanidad del paralítico metido por el techo, precisamente la multitud que estaba reunida ahí estaba, entre otras cosas, escuchando enseñanza. Está, por ejemplo, el Sermón del Monte de que, bueno, se estima de que el Sermón del Monte, si alguien lo quisiera leer así de corrido, solamente una lectura pausada, se puede leer en aproximadamente 20 minutos. Pero lo interesante es cuánto pensamiento, cuánta reflexión ha generado un mensaje de 20 minutos nada más. Sí. Entonces, estaba esa situación de que parte de su ministerio, entre otras cosas, tenía que ver con la enseñanza. Hay otra parte también del ministerio de Jesús y que es bien interesante, era el tiempo que a veces Jesús invertía en las comidas, porque por ejemplo las Escrituras mencionan por lo menos 10 ocasiones
en las cuales Jesús era invitado a comer. Y lo invitaban a comer precisamente porque las personas que lo invitaban, bueno, primero querían darse el privilegio, ¿no? Aquel de poder decir, mire, Jesús estuvo en mi casa, ¿no? Como por ejemplo cuando Zaqueo lo invita a comer. También está otro caso que Simón lo invita a comer y que se da el incidente que llega una mujer y le lava sus pies y le echa un perfume muy caro. Entonces, habían veces de que el ministerio de Jesús, por ejemplo, se desarrollaba en las comidas. Pero lo bonito del caso es de que ese ministerio de Jesús en las comidas, por ejemplo, cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, y que es un incidente, que es muy interesante comentar, fue el impacto que tuvo en la vida de Zaqueo, ¿no? Porque viene Zaqueo cuando Jesús estaba comiendo en su casa, él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y a todos aquellos que les debo se los devuelvo cuadruplicados. Y una de las cosas que despierta el interés, mira, si nadie te está pidiendo eso, pues, nadie te está pidiendo eso, pero vamos al asunto de que la sola presencia de Jesús en la casa de Zaqueo, a pesar de que Zaqueo era pequeño, en ese momento él se sintió gigantesco. Sí. Pero también el otro asunto que hay que resaltar es el hecho de que el ofrecimiento de Zaqueo era verdad. Porque si Zaqueo no hubiese dicho la verdad, Jesús hubiera sido el primero en desmentirlo. Pero es Jesús el primero que le dice la salvación ha llegado a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Quiere decir de que lo que él dijo era verdad. Lo que él dijo era verdad. Entonces, se da esa situación de que estaba las comidas. También hay otra parte del ministerio de Jesús que es bien interesante. Yo he escuchado a veces personas que piensan de que Jesús era una persona antipática. Y inclusive a veces la forma en la que lo ven en las películas, me decía un amigo, es que no entiendo, me dice, porque da la impresión de que como que alguien medio dice algo y Jesús ya iba con la cuchillada, ¿no? Y nada más lejos de la verdad, porque nosotros notamos, por ejemplo, que en alguna ocasión, inclusive hasta hubo un grupo de personas que le llevaron a los niños para que Jesús los bendijera. Entonces, ese hecho de que los papás quisiesen de que Jesús orase por sus hijos y que los niños se sintiesen cómodos ante la presencia de Jesús, implica esa situación de que estaba ese ministerio, ¿por qué no decirlo? Pastoral, ¿verdad? Pastoral en el sentido del trato con las personas. Entonces no era tanto de que Jesús solo pasaba predicando o solo pasaba sanando, aunque el ministerio de sanidad fue muy amplio, pero también había otra serie de cosas también importantes y que hacían de que la gente se sintiese muy bien con él, ¿no? Quiero antes de seguir, porque menciona algo bien importante, algo bien interesante el pastor Peñate. ¿Cuál era el carácter de nuestro Señor Jesucristo ante todo su ministerio? O sea, porque es cierto, a mí, mucha gente que era antipático, que salía con la espada desenvainada, pero... O que tal vez por su carácter así lo ven como muy religioso. Exacto. Pero la verdad precisamente de que, bueno, el hecho de que parte de su ministerio se desarrollase en comidas, demuestra de que, entre otras cosas, Jesús era una persona agradable de invitar a comer. Pues. No era una persona así de que, si no la gente hubiera dicho, mire, mejor no lo invitemos porque a saber qué cena no... Más que trae a los demás. No, a saber qué cena no va a venir a hacer, no, sino que se ve en ese aspecto de que Jesús era una persona muy agradable de tratar. De hecho, hay una mención de Josefo, por ejemplo, donde hay una descripción no bíblica respecto de la persona de Jesús, y es una descripción bien interesante. Menciona de que la mirada de Jesús era una mirada tranquila, pero que cuando la mirada se posaba sobre una persona, la persona sentía que lo más profundo de su ser en ese momento estaba siendo examinado. Ahora, debe ser una cosa bien tremendo eso. Ahora, hermana Rosemary, dígame. ¿Se enojó Jesús de vez en cuando, en algunas ocasiones? Claro, bueno... Claro que sí. Sí, se molestó cuando llega al templo y mira todas las ventas. Y claro, como llegaban personas de todos lados a la fiesta de la Pascua, como estaba ya por iniciarse la fiesta de la Pascua, compraban ovejas y hacían cambios, estaban ahí todos los cambistas y estaba prácticamente en lo que es el atrio del templo. Entonces no tenían por qué estar haciendo eso, y él se molestó al grado de que le dio vuelta a todas las mesas y él dijo pues que esa era la casa de su padre. Sí. Yo considero que él en su ministerio tuvo diferentes formas
de comportamiento, se puso triste, lloró, aprovechaba todos los momentos necesarios para enseñar y a la vez, bueno, como le llevaban muchos enfermos, él los sanaba a todos. Y por eso es que la pregunta suya, que decía de balancear su ministerio, sí, él trataba de balancearlo, pues, y tener una vida normal. Yo pienso que Jesús tenía un carisma que atraía a las personas. Y sí, en ese momento sí él, pienso yo que sí se molestó. ¿Algo que abonar, Pastor Benjamín? Sí, en cuanto a lo que es el tema, si hubiera una especie de prioridad, definitivamente él venía a anunciar el reino de Dios. Y esa función de predicar, se lee mucho de que él predicaba en la sinagoga de los judíos, predicaba en las calles. El tema predicar muchas veces se hace referencia a una persona que está gritando cosas, pero él no predicaba así, sino que él siempre anunciaba el reino. Y los milagros, si nosotros podemos decir, eran un aspecto secundario en el sentido no que no eran necesarios, sino que confirmaban lo que él estaba anunciando. ¿Cómo podía él decir el reino de los cielos se ha acercado si los milagros no lo hubieran confirmado? Sí. Por ejemplo, hay un versículo en Mateo 13:58 que dice que no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. O sea, debía haber ese ambiente de fe. En aquel momento yo pienso que él en cada enseñanza detectaba la esfera en la que se estaba desarrollando aquello. Pero más de alguno siempre llegaba a hacer preguntas que quizás intentaban sacarle de su línea, pero él siempre se mantenía. Y a veces lo confirmaba con los milagros. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista es echado preso, le llegan a preguntar, dice Juan que si eras tú, o tenemos que esperar a otro, que si a ver si se equivocó. Y dice uno de los evangelios, dice que él no dijo nada, solo se puso a hacer muchos milagros. Eso confirmaba que sí era él. Sí era. Entonces sí era un aspecto bien importante dentro de eso. Y por eso decía, si no creen a mis palabras, crean a mis obras. Crean en las señales. Era necesario hacer señales y milagros. Amén. El mensaje de Jesús, tanto de la predicación, tanto de los milagros que él hacía o de los actos que él hacía y que acumulaban muchos seguidores, era un mensaje que revolucionó la época, revolucionó el pensar. Yo siempre lo he llegado a pensar que no solo tuvieron miedo los romanos, sino también los mismos judíos, porque la ley decía una cosa de cómo comportarse aquel que agredía hacia otra persona, y el mensaje de él era, si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden que le ayudes en una mía, da ayuda a los 2 mías. Entonces, ¿fue revolucionario el mensaje de Jesús? Revolucionario no en el sentido como algunas personas Claro, lo entienden, exactamente. de crear una revolución Sí, política. No, sí. pero hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerarlo. Pero Definitivamente tenía seguidores. sí, no, y por ejemplo, el Sermón del Monte es bien tremendo en ese sentido sobre la forma en la que, digámosle así, los componentes del mensaje. Por ejemplo, una de las cosas que viene Jesús en el Sermón del Monte y dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo. Ya desde ahí, para los fariseos estaba Sí. aquella cuestión. No, es que estaba la cuestión esta de que, ¿y tú quién eres para venir a contradecir lo que Moisés ha dicho? Entonces ya desde ahí, ya muchos de ellos estaban, ¿qué va a haber aquí? ¿Qué va a haber aquí? La otra cosa que también, y hay un incidente bien interesante en el Evangelio de Marcos, donde menciona la Escritura de que se acerca un escriba y le pregunta que cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le dice que el primer mandamiento y el principal es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, y el segundo es semejante, amar al prójimo como a uno mismo. O sea, prácticamente lo que hizo fue resumir la ley. Ahora, ¿qué situación generó eso? Bueno, primero, precisamente uno de los que le estaba escuchando dijo, mira, has respondido muy bien, que esos 2 es todo.
Ahora, se da el asunto de que cuando Jesús escucha la opinión de este escriba, le dice, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Entonces estaba esa situación de que no era tal vez que el mensaje tenía algo novedoso, porque no era que tenía una cosa que en las escrituras del Antiguo Testamento no se conocía, sino que la novedad estaba en la cuestión del énfasis de Jesús, en la práctica, la vivencia, aquello de pensar de que habían ciertos elementos que se salían del ritual, sino que tenían que ver más que todo con la manera en la que cómo llevábamos al día a día lo que nosotros estábamos leyendo, ¿no? Entonces, era revolucionario no en el sentido que fuese social o algo, bueno, no, esa por una parte, sí. O que fuese algo que, por ejemplo, que ellos no conocían en absoluto. ¿Cómo no? Todo era perfectamente conocido. El asunto está precisamente la manera tan práctica en la que Jesús daba su enseñanza. Sí. ¿Algo que abonar? Sí, en cuanto a la palabra revolucionario, pues ya mencionó el licenciado Peñate que no se refería a un aspecto político necesariamente, pero sí hay un elemento que yo consideraría. Cuando el nuevo pacto es anunciado, y él definitivamente pues en su predicación iba a aplicar ese elemento, allá se hablaba en Jeremías 31, daré mi ley en su mente. Esto significa que si era alguien que quería revolucionar, quería cambiar la forma de pensar de las personas Por ahí no. acerca de lo mismo, de la ley, porque así como antes, ahora, hay mucha gente que han cambiado su forma de pensar, pero en su entorno particular, en su entorno individual, no han cambiado su mente en relación al reino, en relación a la obediencia, en relación a lo que mencionaba el licenciado Peña también, en la aplicación clara de aquellos frutos de justicia, como dice Pablo allá en Filipenses 1, llenos de frutos de justicia, porque una mente que no ha sido revolucionada por el mensaje de Cristo, verdaderamente no es una mente que está enfocada en obedecer a Dios, sino más bien a tratar de satisfacer su necesidad personal. Ahora bien, queda entendido, aunque los religiosos de la época de ahí se agarraron. Sí. Porque una de las cosas de las que acusaban a Jesús ante Pilato fue, no, él dice que es el rey de los judíos y no, nuestro único rey es César. Fue una de las cosas que sí los religiosos ocuparon para poder acusar a Jesús. Y aún en ese punto dice la Escritura que ni aún en eso concordaban. Claro. O sea, que así eso andaban más perdidos. Y peligroso porque hasta donde tengo entendido el Sanedrín, una de las características que tenía es que si el acusado falsamente daba sus argumentos, por lo que estaba siendo acusado Jesús caía sobre la persona acusada. Hermana Rosemary, porque concordamos todo el pleno, que le íbamos a preguntar lo siguiente: ¿por qué Jesús les ordenó a las personas que no dijeran nada cuando realizaba un milagro? Bueno, él siempre iba pensando en lo que hemos estado diciendo, que podían los romanos tomar represalias, o cuando también se armaban esas multitudes, cuando fue la alimentación de los 5,000, ahí los judíos y también los romanos estaban preocupados porque 5,000 personas reunidas en un solo lugar. Y dice sin contar a las mujeres y a sí, exacto, más de 5,000. Unos 12,000 personas. Exacto, y eso tenía como también un poquito de temor él de que fueran más que todo a nombrarlo como rey antes del tiempo. Él sabía en qué momento era que tenía que ser sacrificado y que tenían que anunciarlo como rey el día domingo, en la semana de que se celebra la Pascua, que él entró. Pero por eso no le gustaba mucho ir a Jerusalén. Ustedes ven que casi, bueno, en Juan se ven varios pasajes en donde se ven las 3 veces. Su ministerio fue de 3 años. Él comenzó de 30 años su ministerio y cuando él va a celebrar la fiesta de la Pascua se ven estos pasajes de Juan.
Entonces él evitaba lo más que pueda. Yo pienso que en su ministerio solo quizás iba a Jerusalén, y de hecho no se quedaba habitando cuando iba a la fiesta de la Pascua allá en Jerusalén, no, que se iba a donde Marta y Lázaro, que es una ciudad en Betania que está como a 1,5 kilómetros de Jerusalén. Pero sí, él no quería pues que la gente lo proclamara como rey antes de tiempo. Amén. Me ha surgido una interrogante, porque ya hablamos de la niñez, del bautismo y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya a partir de ahí, ya para finalizar su ministerio, es lo que ya conocemos y lo que estamos celebrando en esta semana, la Semana Santa, en la cual desde el día jueves, que se celebra la última cena con nuestro Señor Jesucristo, el arresto el día viernes, su crucifixión el día viernes y su resurrección el día domingo. Pregunto, una pregunta que ha surgido aquí, se me vino a la mente. Muchos dicen, es que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró 33 años, porque a los 33 años ya el cuerpo del hombre empieza a envejecer. Entonces, por eso es que tenía que morir a los 33 años. ¿Es cierto esto? Que sea esa la razón, no tanto, por aquello de que esa cuestión de que el cuerpo comienza a envejecer a esa edad, pues es más que todo una cuestión médica que en algunos casos podría depender de la, digámosle así, de la genética, del estilo de vida de la persona. Lo que sí, y si lo vemos desde el punto de vista de las Escrituras, y eso es bien importante, es el hecho de que la Biblia habla acerca de que cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, de que la razón, por lo menos desde el punto de vista de Dios, no estaba enfocado tanto en que su condición física, sino en los planes que ya estaban especificados sobre cuándo debían de suceder las cosas. ¿Algo que abonar para finalizar ya este segmento? Solamente la parte, conectando lo que nuestra hermana Rosemary mencionaba acerca de por qué le ordenaba a las personas que no dijeran acerca de aquel milagro, y conectando con esa otra parte, pues definitivamente cuando él mencionaba la hora, fue una palabra muy clave que él entendió. Aún no ha llegado mi hora, mujer, le dijo a su madre en la fiesta de las bodas de Caná, y está comenzando su ministerio. Pero más adelante sí vemos nosotros en Mateo que les dice a los discípulos, una vez estando ya en Getsemaní, les dice: levantémonos que ya llegó la hora, ha llegado esa hora. Entonces significa que esos 33 años puede tener cierta referencia a ese aspecto que se menciona del cuerpo, pero más bien sí tenía el significado de cumplimiento de lo que Dios había propuesto. Aparte de que está la situación esa de que, por ejemplo, sobre por qué a veces, no en todo, también pensemos una cosa, que no en todos los casos Jesús callaba a la gente, porque, está por ejemplo cuando Jesús habla con la samaritana. Cuando Jesús habla con la samaritana, la mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Ahí no hay encubrimiento de nada. Pero hay una estrategia que Jesús utilizaba mucho precisamente para digámosle así, para dejar de que fueran sus obras las que hablasen. Y tiene que ver, por ejemplo, con la sanidad de los leprosos. Porque con la sanidad de los leprosos ocurría una cosa. De los 10 leprosos. De los 10 leprosos, por mencionar un caso. Era de que Jesús los mandó a donde los sacerdotes. Entonces, eso es bien importante por una razón. Porque según la ley levítica, el que dictaminaba si una persona tenía lepra y quedaba excluida de todo lo que era la sociedad, tanto civil como religiosa, eran los sacerdotes. Y cuando una persona se sanaba, quien daba fe de que esa persona estaba sana, también era el sacerdote. Entonces el sacerdote en ese aspecto venía a cumplir la función, algo así como querer decir: mira, anda al médico a que te haga una radiografía o que te haga una ultra para ver cómo estás. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús manda a los 10 leprosos a donde los sacerdotes,
qué es lo que estaba, qué es la esencia del asunto. No me voy a poner a discutir con ustedes de que si yo soy quien digo ser, o que si las profecías se cumplen en mí o no, sino que ahí les mando esos 10, háganles el chequeo médico y ustedes decidan. Entonces ahí, ya que cuando yo le dijera, mira, ¿y cómo te curaste? Ah, Jesús nos curó. No creo. Mire, pero aquí está nuestro cuerpo, que es la evidencia de lo que ha pasado. Pues entonces vemos de parte del Señor esa situación de que habían veces que dejaba más que fueran sus obras las que hablasen sobre la realidad de su persona y sobre el mensaje que él traía. Amén. Indiscutiblemente que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue muy grande. Los milagros son incontables. Solo tenemos registrados por nombre algunos. Hay muchos pasajes donde dice y sanó a todos los que estaban ahí. Bueno, aquí termina este segmento. Vamos a una pequeña pausa y vamos a regresar para responder algunas cuantas preguntas de la audiencia que nos han hecho llegar, y las vamos a responder rápido. Pero no se despegue de nuestra sintonía, siga con Canal 17, con CBT TV y con Radio Bautista. Escudriñando la Semana Santa. Nuevamente, muchísimas gracias, queridos hermanos. Ahora vamos a contestar unas preguntas rápidas que la misma teleaudiencia, los radioescuchas nos han hecho llegar a nuestros estudios para dar respuesta a nuestros panelistas a ellas. Rápidamente, Pastor Peñate, ¿qué pasó con José, el padre de nuestro Señor Jesucristo? Porque de ahí, en la mayor parte de la Escritura no se nos menciona. Es una pregunta muy interesante, no solamente la pregunta en sí, sino las implicaciones de la respuesta. Porque nosotros vemos de que en el momento de la crucifixión solamente está María, José no está ahí. El entendido de los comentaristas es de que para ese momento ya José ya había muerto, porque si él hubiese estado vivo, lo más seguro es que hubiese estado ahí, ¿verdad? Qué mayor confirmación que él había recibido de que Jesús era el Hijo de Dios, y seguramente si él en ese momento hubiera estado con vida, hubiera estado ahí. Amén. Hermana Rosemary, ¿por qué la mayor parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue en Galilea? Bueno, en Galilea está Nazaret. Él se crió en Nazaret, y cuando escoge a los discípulos, entre ellos a Pedro vivía en Capernaum. Y en algunos, digamos que él sale de sus misiones de predicación, hace alusión a que llegan donde la casa de Pedro, cuando sana a la suegra de él. Y él estuvo la mayor parte en Galilea por esa misma razón. Él no tenía una casa o un lugar donde llegar, aunque estaba también su madre, pero él andaba con los discípulos. El centro, digamos, de reunión de todos las misiones que él tenía, de ir a predicar a todos los lugares, la mayor parte fue ahí en Galilea. Aproximadamente como año y medio es que estuvo más en Galilea. Luego el otro tiempo de los 3 años estuvo en el otro lado del Jordán. Y como mencioné anteriormente, pocas veces llegaba hasta la parte de Judea, que es la parte sur de Israel, a Jerusalén. Entonces, y por Samaria, que solamente pasó una vez. Entonces, de todos los lugares donde él se ve predicando, se ve enseñando, haciendo milagros, la mayoría son de lugares que están allí en Galilea, pero más que todo estaba ahí por el mismo hecho de que se quedaba en la casa de Pedro. Ok, Pastor Benjamín Portillo, ¿algunos de los milagros que nuestro Señor Jesucristo los hizo obligados? Podríamos decir que sí, en un sentido. Por ejemplo, en el caso de la mujer cananea, la Escritura marca de que ella, pues, primero no debía estar ahí en ese lugar. Era una mujer de otra región. Y ella le está pidiendo que le sane a su hija, que está gravemente atormentada por un demonio. En Mateo 15:23 dice que Jesús no le respondió palabra. Entonces los discípulos todavía le agregan
y le dicen que la despida porque está haciendo mucho desorden la señora. Él entonces responde, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto significa que él tenía un ministerio al que estaba desarrollando específico en ese momento. Sin embargo, la Escritura también, y cuando hablo de que de alguna manera obligado, pues porque él siempre buscaba una enseñanza o le sacaba un provecho a las cosas, pues definitivamente al ver que la mujer insistía, y más que todo, dice la Escritura claramente que lo sorprendió a él, la forma como ella responde. Ella le dice, señora, unos perrillos comen de las migajas, porque le han dicho, él le ha dicho algo así a ella. Entonces él le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Esto significa que sí, la mujer lo obligó, pero de una manera en relación a una fe, no tanto a una exigencia, Sí. que me lo tienes que hacer. Se habla en el caso de María también, de que ella lo obligó que le hiciera Eso iba a mencionar. el agua, que la convirtiera en vino. Anda a hacerles el vino porque vos sabés, vos podés hacer eso, ya lo has hecho antes, no era algo así. Incluso él le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Como queriendo decir, ¿verdad? Eso no te corresponde, pero lo hizo el milagro. De alguna manera sí fue obligado. Y hubo un mensaje que lo... Hubo un mensaje y dice la palabra incluso que mostró su gloria a través de aquello. Y aparte de que eso de cuando Jesús le dice mujer no es una falta de respeto, porque por ejemplo está el caso de la crucifixión, de que cuando está María y está Juan, le dice mujer, he ahí tu hijo, y le dice hijo, he ahí tu madre. Entiendo. Entonces no era una falta de respeto. Sí, así es. Hermana Romero, y nuevamente hemos llegado a la discusión de esta pregunta es para usted. ¿Solamente eran 12 los discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Inicialmente cuando Él los escogió sí eran 12, pero luego se fueron agregando más al grado que cuando Él se aparece ya resucitado, en cierto momento en que Él se apareció eran como 500 personas. Sí hubieron más discípulos. Yo una vez escuché a un predicador, decía, el círculo íntimo de los discípulos eran los 12. Y aún Todavía después de esos 12 habían 3. Esos y 3. después de esos 3 había uno. Así es. Pero hay una cosa tal vez que hay que agregar al respecto, porque menciona las Escrituras en algún momento de que los discípulos llegaron a ser 70 y Jesús los mandó de 2 en 2 a hacer milagros. Otra cosa que también, por ejemplo, a veces se olvida en esta discusión es el papel de las mujeres, porque, bueno, y eso se podría hacer un estudio aparte, el hecho de todas aquellas mujeres que sirvieron a Jesús. Las Escrituras, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, hablan acerca de María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, Susana. Entonces, y menciona las Escrituras de que dice que estas mujeres les servían con sus bienes. De sus bienes. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? No era de que solamente andaba Jesús con el grupo de los 12 y nada más. Había otro grupo de personas que probablemente no andaban con él todo el tiempo, pero en ciertos momentos sí estaban. El hecho de que, por ejemplo, de que estaba la casa de Lázaro, por ejemplo, en Judea, se ve de que habían lugares donde Jesús perfectamente podía llegar y era bien recibido. ¿Los evangelios se contradicen? No. No se contradicen. En los evangelios hay algunos pasajes que tienen que armonizarse uno con otro, pero no existe ninguna contradicción en la Escritura. Y en el caso de los evangelios, unos toman un detalle, otros toman otro detalle, y por eso se tienen que armonizar cada uno de ellos. Otros no mencionan algún evento, otros sí mencionan algo del ministerio de Jesús, pero sí no se contradicen. Se complementan. De hecho, en la alimentación a los 5,000, 3 de los evangelios que lo mencionan dice, y sus discípulos dijeron. En otros dice, ya se nos dice quién fue el que le dijo. Sí. Lo que pasa es que en el caso de los evangelios se da aquella cuestión de la prueba testimonial, de que, por ejemplo, si los evangelios cuadraran al 100% de detalles, lo primero que hay quienes han hecho la reflexión que desde Celso y Porfirio, que fueron los primeros opositores a la fe cristiana, hasta Colenso y Renan en el siglo XVII, XVIII, si los evangelios hubieran concordado exactamente en cada palabra,
Una de las cosas que se hubiera dicho, mire, aquí hay conspiración, esta gente esta gente se sentó un día, tomaron un montón de café, pan, se pusieron de acuerdo a escribir. Entonces, el hecho de que las narraciones de los milagros en esencia lleguen al mismo mensaje, una de las cosas que habla es de que no hubo conspiración. Ese es un detalle bien importante. No hubo conspiración, y eso precisamente, el que no haya habido conspiración, abona mucho a favor de la veracidad de los evangelios. Y tal vez ahí ocurre otra cosa. Las escrituras mencionan de que para que un testimonio sea válido se necesita el testimonio de 2 o 3. Exacto. En el caso de la vida de Jesús no hay 2 ni 3, sino que hay 4. Entonces, si la gente no quiere creer en el mensaje de Jesús, tiene 4 testigos que lo van a acusar en el día del juicio. Amén. Bueno, muchísimas gracias, Pastor Peñate, gracias, Pastor Benjamín, gracias, hermana Rosemary, por habernos acompañado en este programa con este tema de la niñez, el bautismo y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero invitarle que el día de mañana también nos pueda sintonizar a la misma hora por todos nuestros medios de comunicación. Suscríbase al canal de YouTube de CBT TV, va a ser de mucha bendición, ahí hay mucho contenido teológico, tenemos A la Luz de las Escrituras, tenemos Punto Teológico y ahora esta serie de programas Escudriñando Semana Santa. Será hasta el día de mañana, quédese en sintonía porque no tengo duda que siempre hay algo de Dios para usted. Que el Señor les bendiga. Escudriñando la Semana Santa.